La negatividad actúa como una sombra espesa que se desliza en nuestra vida, casi sin que lo notemos. Un pensamiento derrotista por aquí, una inquietud por allá, una palabra desmotivadora de alguien más, y cuando menos te das cuenta, estás atrapado en una caída constante de dudas, temores y desánimo. Pero aquí hay una realidad profunda. Dios jamás nos destinó a caminar en tinieblas. Él es luz, es esperanza, es fuerza. Y si te tomas de su mano, puedes erradicar la negatividad de tu vida de manera definitiva. Ahora bien, entiendo que puede parecer más sencillo decirlo que llevarlo a la práctica. A veces sentimos que las situaciones nos sobrepasan, que los retos parecen gigantes, o que simplemente no podemos evitar que la preocupación nos alcance. Nos llenamos de malas noticias, de personas dañinas, de pensamientos que derrotan, y eso, amigo mío, es un auténtico campo de batalla espiritual. La negatividad no es solo un asunto emocional o mental, es una confrontación del alma. El adversario sabe que, si consigues saturarte de duda y desesperanza, te alejará de la fe y del propósito que Dios diseñó para ti. Pero aquí es donde ocurre algo extraordinario. Dios nos ha entregado todas las herramientas necesarias para vencer la negatividad. No importa cuán densos sean tus pensamientos, ni cuán complicadas sean tus circunstancias, con Dios a tu lado, ninguna sombra podrá apagar tu luz. En este video vamos a profundizar en la manera en que la Biblia nos muestra cómo derrotar la negatividad. No se trata de solo pensar bonito o repetir frases animadoras. No, vamos a hablar de tácticas espirituales, de promesas divinas y de armas de fe que Dios pone en nuestras manos para permanecer firmes cuando la oscuridad quiera invadir nuestra mente y nuestro corazón. Exploraremos lo que la palabra de Dios enseña, cómo poner en práctica esos principios y sobre todo cómo experimentar la paz y la alegría que provienen de Él, sin importar lo que estemos enfrentando. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios una frase de fe y esperanza. Puede ser algo como Dios tiene el control o la negatividad no manda en mi vida. Al escribirlo, no solo estarás declarando algo poderoso sobre ti, sino también bendiciendo a alguien que quizá necesita leerlo hoy. Y claro, no olvides dar like al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún mensaje que fortalezca tu fe. Parte 1. Identificando el origen de la negatividad según la Biblia. Antes de aprender cómo erradicar la negatividad con la ayuda de Dios, primero debemos descubrir de dónde surge, porque la negatividad no aparece por arte de magia. Se infiltra lentamente en la mente, echa raíces en el corazón, y sin darnos cuenta, caemos en un ciclo de pensamientos sombríos. La gran pregunta es, ¿de dónde proviene realmente la negatividad? ¿Es simplemente una condición humana, o hay algo más detrás? Si abrimos las Escrituras, descubrimos algo revelador. La negatividad no fue parte del diseño original de Dios. Él nos creó para vivir en paz, con propósito y llenos de gozo. Sin embargo, cuando el pecado entró en el mundo, también lo hicieron la duda, el miedo y la desesperanza. Observa lo que sucede en el Edén, en el libro de Génesis, capítulo 3. La serpiente se acerca a Eva, y lo primero que hace es sembrar duda en su mente. Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín. Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Ves lo que intenta? Distorsiona la verdad, introduce un pensamiento negativo en la mente de Eva. Esa duda, ese cuestionamiento del amor y la bondad de Dios, es el punto de partida de la negatividad. Aquí está el detalle crucial. La negatividad siempre nace de una mentira sobre ti, sobre tu vida o sobre Dios. Piénsalo por un momento. No soy suficiente, nunca voy a lograrlo, Dios no me escucha, no tengo propósito, nada va a mejorar. ¿Te resultan familiares? Ninguno de esos pensamientos proviene de Dios. Él jamás hablaría así. Esos son susurros del enemigo, estrategias diseñadas para apartarte de la verdad y robarte la paz. La negatividad como una guerra espiritual. Cuando comprendes que la negatividad es mucho más que un simple estado emocional, empiezas a notar que estás librando una batalla espiritual. No se trata de que pienses demasiado ni de que seas una persona derrotista.
Lo que sucede es que el enemigo desea que aceptes esas mentiras para que vivas vencido en vez de caminar en victoria. Por eso, la Biblia declara en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, autoridades de las tinieblas y fuerzas espirituales malignas en las alturas. Esto nos muestra que cuando sientes que la negatividad te arrastra, no estás enfrentando únicamente un reto emocional o mental, sino un combate espiritual. Y en un combate, ¿qué se requiere? Armas, pero no cualquier tipo, sino las herramientas espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Eso es justamente lo que veremos en la siguiente sección, porque ahora que ya entendimos de dónde proviene la negatividad y cómo opera en nuestra mente, es momento de aprender a enfrentarla con el poder de Dios. Parte 2. Las armas espirituales para vencer la negatividad, ya que sabemos que la negatividad no es simplemente un ánimo decaído, sino una confrontación espiritual. Debemos aprender a pelear con las armas adecuadas. Y aquí viene la buena noticia: Dios no nos dejó sin defensa. Las Escrituras están llenas de recursos y estrategias para derrotar la negatividad, pero muchas veces no los usamos porque ni siquiera sabemos que están ahí. Es como sostener una espada en la mano sin saber cómo usarla. Hoy aprenderemos a levantar esa espada para derribar los pensamientos que intentan destruir tu paz. Primera, la palabra de Dios, tu arma más poderosa. La primera y más efectiva herramienta contra la negatividad es la palabra de Dios. La razón, la negatividad comienza con mentiras, y la única forma de destruir una mentira es con la verdad. Observa lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva, eficaz, más penetrante que cualquier espada de dos filos, capaz de llegar a lo más profundo del ser y discernir pensamientos e intenciones del corazón. Esto significa que cada vez que un pensamiento negativo aparezca, puedes usar la palabra como un arma para enfrentarlo. Mira algunos ejemplos. Si la mente dice, no soy suficiente, responde con Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la mente dice, no hay futuro para mí, contrarresta con Jeremías capítulo 29, versículo 11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de desgracia, para darles un futuro y una esperanza. Si la mente susurra, Dios no me escucha, respóndele con el Salmo 34, versículo 17, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. ¿Notas lo que está ocurriendo? Estamos reemplazando la mentira con la verdad divina, y cuando haces esto una y otra vez, la negatividad pierde autoridad sobre tu vida. Segunda, la oración, el puente entre tu carga y Dios. Muchos subestiman el poder de la oración, como si fuera un hábito religioso más, pero la oración es muchísimo más profunda. Es el arma secreta del creyente, porque nos conecta directamente con Dios. Es ese espacio en el cual entregamos nuestras cargas, nuestra ansiedad y nuestros pensamientos oscuros a aquel que puede transformarlo todo. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos anima, no vivan angustiados, sino presenten sus peticiones a Dios con oración, ruego y gratitud, y la paz de Dios, una paz que supera todo entendimiento, custodiará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y en vez de comenzar la mañana con pensamientos sombríos sobre el trabajo, la vida o los problemas, decides orar y entregarle todo a Dios. Sales a la calle con el corazón ligero, porque sabes que Él ya está obrando en aquello que te inquieta. Esto no es cuestión de suerte, es fe en movimiento. Tercera, el poder de la alabanza, la llave que rompe cadenas. Aquí quiero revelarte algo que transforma por completo la situación. La alabanza destruye la negatividad. La negatividad se fortalece con el miedo, la duda y la desesperanza. Pero la alabanza cambia completamente el enfoque. Cuando comienzas a exaltar a Dios, tu mente deja de fijarse en lo oscuro y empieza a enfocarse en su grandeza. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, vemos un ejemplo extraordinario. Pasada la medianoche, Pablo y Silas oraban y entonaban himnos a Dios.
mientras los demás presos los escuchaban. De pronto un temblor tan fuerte sacudió los cimientos de la cárcel que todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas estaban encerrados, golpeados y encadenados. Podían haberse llenado de pensamientos negativos, pero eligieron alabar. ¿Y qué ocurrió? Las cadenas se rompieron. Ese principio sigue vigente hoy. Cuando decides alabar a Dios en medio de la tormenta, las cadenas de la negatividad empiezan a caer. Parte 3. Identificando los hábitos que alimentan la negatividad. Ya comprendimos que la negatividad no es solo un estado mental, sino una lucha espiritual, y que Dios nos ha dado armas poderosas para enfrentarla: su palabra, la oración y la alabanza. Pero hay un punto crucial que muchas veces ignoramos. Nuestros hábitos pueden estar alimentando la negatividad sin que lo notemos. Piensa en esto: si sigues regando una planta, crecerá. Si la dejas sin agua, se debilita y muere. Lo mismo sucede con la negatividad. Si la nutres con tus rutinas diarias, seguirá creciendo. Si cortas la fuente, pierde fuerza. Así que seamos sinceros por un instante. ¿Qué cosas en nuestra vida están alimentando la negatividad y cómo podemos reemplazarlas con hábitos de fe? Primera, el poder de las palabras. Lo que dices forma tu realidad. Muchísimas veces la negatividad no solo está en la mente, sino también en lo que pronunciamos. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, se nos recuerda que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y quien la usa, come de sus frutos. Esto quiere decir que lo que dices termina influyendo en lo que experimentas. Si todo el día repites frases como «estoy cansado de todo», «nada me sale bien», «siempre tengo mala suerte», «Dios se olvidó de mí», tu mente y tu espíritu empiezan a asumirlo como verdad. Ahora imagina que reemplazas esas frases por declaraciones basadas en la palabra de Dios. Dios tiene un plan perfecto para mí. En Cristo soy más que vencedor. Dios está actuando aunque no lo vea. Mi futuro está en sus manos. Al hablar así, estás declarando vida sobre tu propia existencia. Y lo más maravilloso es que Dios respalda lo que Él ha dicho. Aquí tienes un reto. Durante los próximos días, presta atención a tus palabras. ¿Son palabras de fe o de derrota? Empieza a hablar en victoria y verás cómo tu mentalidad comienza a transformarse. Segunda, las malas compañías. ¿Quién está influyendo en tu mente? Ahora vamos a tocar un tema sensible pero absolutamente real: las personas que te rodean. ¿Alguna vez has estado con alguien que se queja constantemente, que solo habla de problemas, que siempre ve lo negativo y nunca una salida? Esa actitud se contagia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, se nos advierte: no se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si te rodeas de personas negativas, tarde o temprano, sin notarlo, comenzarás a absorber su manera de ver la vida. Esto no significa cortar lazos con todos tus amigos o dejar de hablar con tu familia. Significa proteger tu corazón. ¿Qué puedes hacer? Rodéate de personas que tengan fe. Busca amistades que te impulsen, que te acerquen a Dios, que hablen con esperanza. Sé luz en medio de la oscuridad. Tercero, lo que consumes, cuida lo que dejas entrar en tu mente. Este es un aspecto que muchos ignoran, pero que tiene un impacto enorme en nuestra vida diaria. Lo que ves y escuchas a lo largo del día moldea tu forma de pensar. Si pasas horas viendo noticias llenas de tragedias, escuchando música con mensajes de tristeza, o consumiendo contenido que solo habla de crisis y problemas, ¿cómo esperas que eso no afecte tu mente? La Escritura dice en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, por último, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buena reputación, si hay algo excelente o digno de alabanza, en eso piensen. Esto significa que Dios desea que llenemos nuestra mente de cosas que edifiquen, no que destruyan. Aquí van algunos ajustes que pueden marcar un antes y un después en tu vida. Si consumes noticias todo el día, equilibra eso con predicaciones, alabanzas o testimonios que fortalezcan tu fe. Si sigues cuentas en redes que se quejan constantemente,
Comienza a seguir perfiles que compartan mensajes positivos y cristianos. Si escuchas música que solo habla de dolor, angustia o desesperanza, cambia a alabanzas que eleven tu espíritu. Escoge con intención lo que permites entrar en tu mente, porque aquello que alimentas es lo que crece. Cuarta, la falta de gratitud. La negatividad muere cuando agradeces. Aquí tienes una verdad que puede transformar tu vida. La gratitud y la negatividad no pueden coexistir. Cuando te concentras en lo que no tienes, en lo que salió mal o en lo que te falta, alimentas el pesimismo. Pero cuando decides dar gracias, el pesimismo pierde fuerza. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos instruye: den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que agradezcas solo cuando todo va bien. Dios nos invita a agradecer en toda situación. Haz este ejercicio cada noche antes de dormir. Agradece a Dios por 3 cosas. Gracias porque tengo vida. Gracias porque hoy tuve alimento. Gracias porque me cuidaste en el camino. No importa cuán difícil haya sido el día, siempre hay algo por lo cual ser agradecido. Cuando haces de la gratitud un hábito, la negatividad pierde terreno, porque dejas de mirar lo que falta y comienzas a ver lo que Dios ya ha hecho. Parte 4. Renueva tu mente y transforma tu vida. Ya hemos hablado del origen de la negatividad, de cómo combatirla con armas espirituales y de cómo evitar los hábitos que la fortalecen. Pero hay algo aún más profundo: la transformación de tu mente. Porque aquí está la verdad: si tu manera de pensar no cambia, la negatividad, tarde o temprano, volverá. Puedes orar, alabar y leer la palabra, pero si sigues interpretando la vida con una mentalidad de derrota, no habrá un cambio genuino. Aquí entra en acción un principio bíblico que puede cambiarlo todo. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, leemos: no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras, si deseas vivir libre de negatividad, debes renovar tu forma de pensar. Pero ¿cómo se logra eso? Veámoslo paso a paso. 1. Cambia el foco de tus pensamientos. La mente siempre busca algo en qué fijarse. Es como una cámara. Aquello en lo que te enfoques se vuelve más nítido y lo demás se difumina. Si te concentras en los problemas, se harán más grandes. Si te fijas en tus debilidades, te sentirás más débil. Si te enfocas en lo que falta, vivirás con sensación de vacío. Pero si decides fijar tu mente en Dios, en sus promesas, en su fidelidad y en su amor, todo comienza a transformarse. Aquí hay algo fundamental que debes comprender. No basta con intentar pensar bonito. Necesitas sustituir la mentira con la verdad. Por ejemplo, si aparece en tu mente la idea de no tengo fuerzas para continuar, detente y cámbiala por la verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Si el pensamiento es Dios me ha dejado solo, respóndelo con lo que realmente dice la Escritura. No te dejaré ni te desampararé. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. No permitas que tu mente abrace la mentira. Declara sobre ti lo que Dios ha dicho. Tercera, entrena tu mente para pensar como piensa Dios. Aquí viene un principio que muchos desconocen: tus pensamientos no tienen por qué gobernarte. Tú puedes gobernar lo que piensas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, se afirma que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Esto quiere decir que cuando un pensamiento negativo quiera ocupar tu mente, no tienes que adoptarlo. Puedes frenarlo y decir: este pensamiento no viene de Dios, lo rechazo y lo reemplazo con su verdad. Y mientras más practiques esto, más fuerte se volverá tu mente. Es como ejercitar un músculo. Al inicio cuesta, pero con el tiempo se fortalece. Cuarto, piensa como un hijo de Dios, no como una víctima. Aquí es donde ocurre la transformación real. Cuando empiezas a renovar tu mente con la palabra de Dios, dejas de verte como alguien derrotado por las circunstancias y comienzas a reconocerte como hijo de Dios, con autoridad espiritual. En la carta a los Efesios,
capítulo 2, versículo 6, se nos recuerda que Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Eso significa que Dios no te llamó a vivir derrotado, te dio identidad, poder y autoridad para enfrentar la negatividad y todo lo que pretenda quitarte la paz. Así que la próxima vez que la negatividad quiera dominar tu mente, recuerda esto: no eres una víctima, eres hijo de Dios. No estás solo, Dios está contigo. No tienes por qué vivir en derrota, porque Él ya te concedió la victoria. Cuando tu mentalidad cambia, tu vida cambia. Parte 5. ¿Cómo mantener una mentalidad renovada y no volver a caer en la negatividad? Hasta este punto hemos visto cómo la negatividad entra en la mente, cómo Dios nos equipa para vencerla y cómo podemos renovar nuestros pensamientos con la verdad de su palabra. Pero surge una pregunta importante: ¿cómo evitar retroceder? Seamos sinceros, la negatividad no desaparece de la noche a la mañana. Es una batalla constante. Hay días llenos de fe y paz, y hay días donde las malas noticias, los problemas y las dudas intentan arrastrarte de nuevo a la misma espiral que creías haber dejado atrás. Entonces, ¿qué puedes hacer para mantenerte firme y evitar que la negatividad recupere terreno? Aquí tienes 4 principios bíblicos esenciales para sostener una mentalidad renovada. 1. Mantente conectado a Dios cada día. No existe otra alternativa. Si deseas mantenerte libre de la negatividad, necesitas permanecer cerca de Dios constantemente. Jesús lo expresó con claridad en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Eso significa que si te desconectas de Dios, tarde o temprano la negatividad volverá. Piensa en esto: ¿alguna vez has dejado de cargar tu teléfono y se apaga justo en el peor momento? Algo similar ocurre en nuestra vida espiritual. Cuando no recargamos nuestra fe, nos debilitamos y la negatividad aprovecha esa vulnerabilidad. Aquí tienes 3 prácticas para mantenerte conectado diariamente. Empieza tu día con oración. No te levantes corriendo a ver el celular. Antes de hacer cualquier cosa, dedica unos minutos a hablar con Dios. Alimenta tu espíritu con la palabra, aunque sea solo un versículo. Léelo, medítalo y deja que transforme tu manera de pensar. Escucha alabanzas y mensajes de fe. Lo que escuchas influye en tu mente. Llena tu día de contenido que te acerque a Dios. Haz de Dios tu prioridad y verás cómo la negatividad pierde terreno en tu vida. 2. Crea una mente fuerte y resistente a los ataques. Imagina que entras a un gimnasio. Si entrenas constantemente, tus músculos crecen y se fortalecen. Pero si dejas de ejercitarlos, pierden fuerza y resistencia. Lo mismo ocurre con tu mente. Si deseas mantenerte firme y no caer otra vez en la negatividad, necesitas entrenarla a diario con la verdad de Dios. Observa lo que está escrito en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Medita en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces prosperarás y tendrás éxito. Esto significa que debes llenar tu mente constantemente con la palabra de Dios. No basta con leer un versículo una sola vez y esperar que tu vida cambie. Necesitas convertir esto en un hábito diario. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo, no lo abraces. Haz una pausa y cámbialo por la verdad de Dios, una y otra vez, hasta que tu mente se fortalezca y esos pensamientos pierdan poder sobre ti. 3. Protégete de los ladrones de paz. Puede que no lo notes, pero hay cosas que te roban la paz sin que te des cuenta. Son pequeñas trampas del enemigo, aparentemente inofensivas, pero que alimentan la negatividad. Aquí te comparto 3 de los mayores ladrones de paz que debes vigilar. Las comparaciones, mirar la vida de otros y sentir que la tuya no es suficiente. Dios tiene un propósito único para ti. No te compares. Las redes sociales tóxicas, si lo que consumes en Internet te provoca ansiedad, tristeza o envidia, desconéctate y vuelve tu mirada a Dios. El exceso de noticias negativas, es bueno estar informado, pero no te llenes la mente de tragedias. Llénala de esperanza.
Cuando identificas qué cosas están drenando tu paz, puedes tomar el control y sacarlas de tu vida. Recuerda lo que enseña Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada. Cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Si proteges tu corazón, también proteges tu paz. Cuarto, rodéate de personas que te edifiquen. Este punto es crucial. Las personas con las que pasas tiempo moldean tu mentalidad más de lo que imaginas. Proverbios capítulo 13, versículo 20, advierte: quien anda con sabios se vuelve sabio, pero el que se junta con necios acaba mal. Si pasas tiempo con personas negativas, quejumbrosas y sin fe, inevitablemente absorberás esa actitud. Pero si te rodeas de gente que vive en fe, que te anima y te acerca a Dios, tu mentalidad será distinta. Aquí tienes 3 pasos para rodearte de buena influencia. Únete a un grupo de estudio bíblico o comunidad cristiana. La vida espiritual no se vive en soledad. Busca amistades que te edifiquen, personas que hablen palabras de fe, esperanza y propósito. Llena tu vida de contenido cristiano, escucha predicaciones, lee libros de fe, sigue cuentas que compartan mensajes de Dios. Rodéate de luz y la oscuridad no encontrará espacio. Parte 6. Haciendo que este cambio sea permanente en tu vida. Hasta este punto hemos aprendido cómo identificar la negatividad, cómo enfrentarla con armas espirituales, cómo renovar la mente y cómo mantenernos firmes en una mentalidad de fe. Pero ahora surge la pregunta más importante: ¿cómo lograr que este cambio sea permanente y no solo un impulso momentáneo? Quizá ahora mismo te sientes motivado, lleno de nuevas herramientas, decidido a dejar atrás la negatividad. Pero ¿qué sucederá en una semana, un mes o un año? La clave está en convertir todo esto en un estilo de vida. La fe no es un evento, es un camino. Dios desea que camines en su luz todos los días, no solo de vez en cuando. Así que veamos cómo hacer que esta transformación se mantenga. Primero, haz de la renovación de tu mente un hábito diario. Si quieres que la negatividad no vuelva a dominar tu mente, necesitas renovar tus pensamientos todos los días. La Biblia lo expresa claramente en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca fallan sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Esto significa que Dios te da una oportunidad fresca cada día. Cada mañana puedes decidir en qué vas a enfocar tu mente, en los problemas o en las promesas de Dios, en lo que te falta o en lo que Él ya ha hecho, en lo que dice el enemigo o en lo que dice Dios. Cada día es una nueva oportunidad para elegir bien. Haz de esto un hábito diario. Por la mañana, ora y entrégale tu día a Dios. Llena tu mente con su palabra antes de llenarla con noticias o redes sociales. Declara en voz alta verdades bíblicas sobre tu vida. Si renuevas tu pensamiento cada día, la negatividad no tendrá espacio para volver. 2. Aprende a ver los problemas desde la perspectiva de Dios. Aquí viene una verdad que transformará por completo tu forma de interpretar la vida. Los problemas no significan que Dios te ha dejado. Muchas veces la negatividad regresa porque al enfrentar dificultades, pensamos que eso es señal de que algo anda mal con nosotros o con nuestra fe. Pero la Biblia enseña lo contrario. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16 versículo 33. Jesús nunca prometió una vida libre de problemas, pero sí prometió victoria si confiamos en Él. Así que cuando algo difícil ocurra, en vez de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, pregúntate ¿qué está haciendo Dios en medio de esto? ¿Cómo puedo crecer en fe a través de esta situación? ¿Cómo puedo ver esto desde la mirada de Dios? Recuerda, todo lo que Dios permite tiene un propósito. Tercero, mantente en una relación constante con Dios. Muchos quieren ver cambios inmediatos, pero la verdadera transformación llega con la constancia. Piensa en alguien que quiere estar saludable pero solo se ejercita una vez al mes. ¿Habrá resultados? Claro que no. Lo mismo sucede con tu vida espiritual. Si solo buscas a Dios de vez en cuando, la negatividad regresará con más fuerza. Pero si te mantienes cerca de Dios cada día,
tu fe se fortalece y la negatividad pierde poder. 3 maneras prácticas de fortalecer tu relación con Dios a diario. Habla con Él como con un amigo. No necesitas oraciones elaboradas. Ábrele tu corazón, dile tus preocupaciones, tus sueños, tus temores. Medita en su palabra. No leas la Biblia por cumplir. Detente, reflexiona y escucha lo que Dios quiere decirte. Escucha su voz. A veces oramos, pero no damos espacio para oír. Toma unos minutos en silencio y deja que Él hable a tu corazón. Cuanto más tiempo pases con Dios, más paz llenará tu vida. 4. Comparte lo que has aprendido con otros. Existe un principio espiritual poderoso. Cuando compartes lo que Dios te ha enseñado, tu fe se fortalece aún más. Proverbios capítulo 11, versículo 25, dice: el alma generosa será prosperada, y el que da de beber, también él recibirá. Es decir, cuando ayudas a otros, también tú eres fortalecido. Si has recibido algo en este proceso, compártelo. Anima a un amigo que esté pasando por dificultades. Publica un versículo o un mensaje de fe. Ora por alguien que lucha con la negatividad. Cuando ayudas a otros a salir de la oscuridad, tu propia luz se vuelve más brillante. 5. No te rindas, aunque falles. Aquí quiero decirte algo vital: tendrás días difíciles. Habrá momentos donde sentirás que la negatividad golpea la puerta nuevamente. Eso no significa que fallaste. La Escritura afirma en Proverbios capítulo 24, versículo 16, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Dios no espera perfección, espera confianza y perseverancia. Si un día notas que volviste a caer en pensamientos negativos, no te castigues, reconócelo, recuerda lo aprendido, corre nuevamente hacia Dios y sigue avanzando. Lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas con su ayuda. Conclusión: un nuevo estilo de vida con Dios. Hemos llegado al final de este recorrido, pero este no es el cierre, es el inicio de una nueva etapa. La negatividad ya no tiene autoridad sobre ti. Ahora sabes cómo identificarla, cómo combatirla y cómo reemplazarla con la verdad de Dios. Si aplicas todo esto, no solo vivirás con más paz, sino que te convertirás en un faro de luz para los demás. Quiero dejarte un recordatorio final. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Que la paz de Dios llene tu vida y que desde hoy vivas con una mentalidad de victoria. La negatividad ha sido vencida en el nombre de Jesús. ¿Qué viene después? Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que también lo necesite, porque hay muchas personas atrapadas en pensamientos oscuros que aún no saben que Dios puede traerles libertad. No olvides que Dios tiene un propósito enorme para tu vida. Permanece firme en su palabra y no permitas que la oscuridad apague la luz que Él depositó en ti. Que Dios te bendiga y colme tu vida de su paz.